este espacio tan maravilloso que pues, básicamente se ha diseñado para todos y cada uno de ustedes. Para mí es un gusto que nos encontremos en esta noche bonita del 28 de febrero del año 2025. Entonces, para todos, mi nombre es José Javier Payán Mosquera. Yo soy tutor del curso de Ética y Ciudadanía, pues realmente he venido acompañando este curso durante una larga trayectoria. Para mí ha sido motivo de orgullo que pues hasta ahora pues he logrado permanecer en el mismo. Y bueno, como siempre, con toda la disposición, con toda la actitud positiva, para seguir apoyando cada uno de esos procesos formativos que hacen parte de su proyecto educativo. Y de mi parte, pues siempre encontrarán una persona dispuesta a orientarles en todo lo relacionado con nuestro curso de ética y ciudadanía. Este es nuestra primera CIPAS de primera matrícula. Recordemos que como institución desarrollamos diversas CIPAS, ¿no? CIPAS de primera matrícula como esta, que son de complejidad, que pues básicamente contribuyen a la fundamentación de ciertos conocimientos del área disciplinar, en este caso del curso de Ética y Ciudadanía. Hay otras CIPAS que son las que planteamos los docentes de manera muy personalizada con los estudiantes, de pronto para revisar elementos claves de cada uno de los cursos que ustedes tengan matriculados. Y también tenemos las CIPAS territoriales, ¿sí? Que son una actividad bastante interesante en la cual pues básicamente se involucran a comunidades externas a la universidad. Entonces, sean todos bienvenidos. El primer paso, estimados participantes, es que ingresemos a nuestro campus virtual, vamos a nuestro campus virtual y confirmamos la asistencia de las CIPAS. ¿Listo? Entonces vamos a nuestro campus. Como ustedes ya están inscritos en estas CIPAS, el paso que debemos seguir en este momento es el proceso de confirmar la asistencia. Así que vamos a nuestro campus virtual y confirmamos la asistencia. Es importante que hagamos este proceso, ya que pues eso garantiza no solamente la asistencia al evento, sino también la consignación de los puntos a los cuales ustedes merecen por el hecho de participar de manera activa en cada uno de estos espacios de las CIPAS de primera matrícula. Mientras van haciendo el proceso, les voy comentando de que las CIPAS de primera matrícula tienen 3 encuentros, tres interacciones, y cada una de esas interacciones tienen unas réplicas. Es decir, que por lo menos esta primera interacción que vamos a tener el día de hoy, la vamos a replicar en otro encuentro. Es decir, que el tema que vamos a socializar en este momento, también lo vamos a volver a compartir en otro espacio con los estudiantes que seguramente no pudieron participar de esta primera CIPAS, de esta primera interacción. Y así con la segunda interacción. Cada interacción va a tener una réplica pensando en todos aquellos estudiantes que por alguna situación, por alguna circunstancia, no pudieron ingresar y no pudieron participar como tal del evento. Y en cierta medida, pues tampoco fueron acreedores pues, de los puntos que se les otorga por participar de estas interacciones. Entonces, las CIPAS tienen unas ponderaciones importantes. Y es decir que por cada interacción entre la primera y la segunda interacción se les va a otorgar 15 puntos por su participación. Es decir, en esta primera CIPAS, por el hecho de participar en esta primera CIPAS, le vamos a otorgar 15 puntos. Si ustedes participan de la segunda CIPAS, también le vamos a otorgar otros 15 puntos. Y ya para la tercera CIPAS le vamos a otorgar 20 puntos. Es decir, que ahí tendremos un total de 50 puntos si ustedes participan en las 3 interacciones. Si ustedes por alguna razón no pudieron participar de la segunda interacción, pero sí de la réplica de esa segunda interacción, también tienen derecho a esos 15 puntos, ¿sí? Entonces es importante hacer esta aclaración. Lo otro es que la puntuación de las CIPAS de primera matrícula se va a ver reflejada cuando hayamos cerrado como tal el periodo académico, cuando ustedes hayan entregado todas sus actividades
y nosotros como docentes hayamos hecho el reporte de las calificaciones. Entonces, una vez hagamos este proceso, ustedes podrán ver reflejado los 50 puntos o los 30 puntos para aquellos que participen en 2 interacciones. Entonces es importante que este tipo de elementos lo tengan muy presente para que de pronto no vayan a sentirse pues preocupados, que no ven los puntos de las IPAs. Entonces, pues como tal, esto se les otorga, o sea, ustedes lo ven reflejado ya al final del periodo académico. ¿Listo? Entonces, si participamos de las 3 interacciones, tendremos un total de 50 puntos que pueden ser muy importantes para mejorar ese promedio de calificaciones de cada uno de ustedes, ¿sí? Aunque hemos tenido casos de estudiantes que finalmente no han tenido la necesidad de los 50 puntos, ya que dentro de su proceso formativo, pues lograron desarrollar las actividades todas al pie de la letra y lograron una muy buena calificación, ¿sí? Algunos de pronto se les pudo abonar, por decirlo así, dentro de sus calificaciones 15 puntos o 20 puntos, pero finalmente no necesitaron, por decirlo así, de los 50 puntos en total, ¿sí? Ya que nuestro curso o todos los cursos de la universidad tienen una ponderación de 500 puntos, ¿sí? 500 puntos que equivale a 5, ¿sí? En el caso de ética y ciudadanía, pues este se aprueba con un mínimo de 300 puntos. De esos 500 puntos, se espera que ustedes como mínimo logren 300 puntos, pero pues lo ideal no es eso, ¿no? Porque 300 puntos equivalen a 3.0 de 5. Entonces, lo ideal es que ustedes logren llevar su promedio académico pues lo más alto posible, ya que las mismas actividades y la forma en la cual nosotros desarrollamos cada uno de los ejercicios, pues da pie a que ustedes puedan lograr una muy buena calificación en cada uno de los momentos del curso. Solo basta con que tengamos una buena disciplina en cada uno de los procesos. Entonces, quisiera saber si ya lograron confirmar todos la asistencia a través de la plataforma. Profe, ¿me escucha, profe? Sí, le escucho muy bien. ¿Cómo está, profe? Qué pena interrumpir así. Soy persona ciega. Uso el computador con lector de pantalla. En el periodo anterior nunca pude hacer este tema de la confirmación de las asistencias. Sí me conecté a todas, pero bueno, creo que esos puntos que usted indica, bueno, en algunos cursos, como lo dice usted, no los necesité. En uno que lo necesité, creo que no me los colocaron porque pues simplemente no quedó acá hecha la confirmación. Ahorita estoy tratando de hacerlo directamente en el campus, pero no sé de qué manera verifico si efectivamente yo encuentro un botón ahí que simplemente me dice a confirmar asistencia y ahora me dice expandido, pero no me dice algo que me permita saber si efectivamente quedó confirmada o no la asistencia. Ah, ok, perfecto, entiendo muy bien. Tú eres Guadalupe del Carmen, ¿cierto? Sí, señor. Usted es de la ciudad de Pasto. Y Piales. ¿Y Piales? Ah, bueno, estás en Sí, la zona señor. sur, de todos modos. Bueno, Guadalupe, nosotros ya con la profe Karen Yesenia hablamos acerca de tu caso y no hay ningún inconveniente pues, en la confirmación. Ya eso lo manejamos de manera interna por tu condición especial, ¿vale? De Ok. todas maneras, me alegra mucho que esté en este espacio, que esté motivada en participar y que en cierta medida pues continúe de manera muy activa en su proceso formativo, que pues eso me parece algo de admirar y nada, muy contento y que ojalá pues para todos también que aprovechemos este espacio de la mejor forma posible. Por aquí, Julie Viviana, ¿ibas a decir algo? Buenas noches, profe, ¿me escuchan? Sí, la escuchamos muy bien. Profe, lo que pasa es que el día de hoy registré la asistencia por el CIPAS, Sí. pero al ingresar por el link no me deja, me aparece como error. Entonces me metí por el campus, por el correo, perdón, por el correo institucional que me llegó el mensaje interno suyo y por ahí pude ingresar. No hay problema en ese caso. Ah, ya, pero sí es importante, yo les recomiendo que sí es importante que confirmen la asistencia, ¿vale? Sí, yo la Porque, confirmé. listo, entonces no hay ningún inconveniente.
Y pues ya si todos no han tenido novedad al respecto, Jason, ¿ibas a decir algo? Jason, José, Jason, o ya no. Bueno, Xiomara, Profesor, compañeros, buenas noches. Profe, tengo una pequeña duda. En sí, el momento en que ingreso al campus, solamente me aparece confirmar asistencia. Le doy sí, link ahí y no me aparece nada sí. más, simplemente se me desaparece. Ahí ya me quedó confirmada la asistencia. Listo, ahí ya está confirmada la asistencia. Lo que pasa es que dentro de este proceso, cuando ustedes confirman la asistencia, el sistema nos facilita a nosotros como tutores hacer la asignación de puntos, porque ya el mismo sistema nos genera esa asistencia y ya nos queda más fácil para nosotros como tutores poderles consignar los 15 puntos correspondientes a esta interacción. Entonces, por eso nos urge asegurar esa asistencia para que el mismo sistema pues cargue esa información y pueda ser más fácil el proceso de calificación. ¿Listo? Muchas gracias, profe. Bueno, Jenny, te escuchamos. Buenas noches. Buenas Profe, noches. buenas noches. Yo quería preguntar Profe, le si habla Ludini. nosotros, Jenny, por favor, nos Perdón. comentas cuál es tu inquietud. hola, buenas noches. Yo le quería preguntar si los que somos, yo hoy de segundo semestre de administración ambiental, nosotros Sí, también nos dan así sea 5 puntos o esos 15 puntos solamente para primera matrícula. Muchas gracias. a todos los estudiantes que hagan parte de esas interacciones, que participen de estas interacciones, son acreedores de los 50 puntos y participan de las 13 interacciones. ¿Listo? Muchas Entonces, gracias. no hay problema. Bueno, listo. Entonces, ya con esa claridad y teniendo en cuenta que la mayoría pues no ha tenido inconveniente en el proceso, pues creo que podemos dar inicio a nuestra primera CIPA de primera matrícula. Por aquí se me quedó alguien pendiente. Lubieney, ¿así se menciona? Luinei, profe. Profe, lo que pasa es que yo soy nueva. Luinei. Lubieney, Profe, lo que sí. pasa es que yo soy nueva. No sé darle confirmar a estas CIPAS. ¿Me puedes indicar, por favor? Debes ingresar al campus virtual. Luego te vas donde dice mis cursos virtuales. Y cuando tú despliegas ese menú, inmediatamente te va a aparecer un icono de color verde que indica confirmar asistencia a las citas. Es muy fácil de identificar una vez ingresamos a la plataforma. Bueno, entonces ese primer paso quería que lo tuvieran muy claro para asegurar pues esa puntuación y como tal confirmar su asistencia en este espacio tan importante. Entonces voy a compartirles mi pantalla para que revisemos pues como tal los detalles del encuentro. Entonces, a todos nuevamente bienvenidos a este espacio, deseándoles pues que lo aprovechemos de la mejor forma posible. Como les dije al inicio, mi nombre es José Javier Payán Mosquera, soy tutor del curso de Ética y Ciudadanía. Me encuentro ubicado en la zona centro-sur, en el ciudad de Santander de Quilichao, departamento del Cauca. Entonces, este es nuestro título, ¿es posible una ciudadanía digital ética? Entonces, vamos a generar esas reflexiones y esos desafíos a partir de este momento. En primera instancia, voy a compartirles nuestra agenda. Que vamos a tener en este bello espacio. Entonces, primero, salud y presentación. Como segundo punto, vamos a tener una actividad de presaberes. Es una actividad muy sencilla, para lo cual pues esperamos que cada uno de los participantes pueda generar esos aportes, esas nociones, esos conocimientos. Recordemos que este es un espacio para todos y en tal sentido pues debemos sentirnos en confianza. Aquí estamos entre los tanto estudiantes como docentes del curso de Ética y Ciudadanía, entre los que somos. Y bueno, en esa misma medida es importante que le demos el valor que se merece este espacio. ¿Listo?
Bueno, posteriormente vamos a tener el desarrollo de los temas, vamos a mirar ciertos elementos que ustedes ya conocen, porque pues desde el recorrido que llevamos en el curso, pues han conocido, han revisado algunos documentos y eso da pie pues a la comprensión de ciertos conocimientos que son necesarios ir apropiando. Vamos a tener una actividad de apropiación de saberes que pues es bastante interesante, muy sencilla, es un quiz prácticamente, pero pues las preguntas se están proyectadas sobre cada una de las cosas que vamos a ver a lo largo y ancho de esta presentación. Y finalmente pues hay unas conclusiones que más que las que están plasmadas en la presentación, me gustaría que fueran el producto de este ejercicio reflexivo que vamos a adelantar en esta jornada. Entonces, dando cumplimiento a nuestra agenda, quisiera que alguno de ustedes, por ahí unos 5 compañeros o 6 compañeros, logren presentarse pues, de manera muy breve, indicando pues también las expectativas que tienen frente a estas CIPAs de primera matrícula. Entonces, les doy la palabra, pueden activar su micrófono y hacer su respectiva presentación. Pues no la podemos hacer con todos porque nos extenderíamos un poco, pero creo que sí unos 6 pueden hacer su respectiva presentación. Así que pueden activar su micrófono iniciando por Ingrid Siley. Te escuchamos. Puedes habilitar el micrófono. ¿De qué zona estás conectada? ¿Y cuáles son tus expectativas con relación a las CIPAs de primera matrícula? Hola, Sí, muy buenas hola, noches. Sí, te ¿me escuchamos. escucha? Ahora sí. Bueno, buenas noches para todos. Mi nombre es Ingrid Serley Rentería. Me encuentro ubicada en el municipio de Guachiné, perteneciente al CEA de Santander de Quilichao. Pues muy agradable iniciar pues este proceso, al inicio con un poco de miedo, pero pues aquí ya estoy avanzando. Y pues me he sentido bien pues más porque este curso nos ha brindado casi creo que todas las herramientas para poder hacer las actividades, o sea, todos los tutores han estado súper pendientes. Lo único que yo quería decirle, tutor, es que me he encontrado con que, no sé si es el momento, pero me he encontrado con que la guía de la segunda actividad es totalmente diferente a lo que hemos participado como en los CIPAS o en las reuniones que hacemos. O sea, veo Bueno, que es algo totalmente diferente. ok, No ya sé hablaremos. si, Ya hablaremos de lo que tenga que ver con el curso al final, ¿vale? ¿Les parece? Para que de pronto nos rinda un poquito más el tiempo. Muchísimas gracias ok, por su presentación. Continuamos con la otra estudiante gracias. que alzó la mano. Gracias a usted. Muchas gracias. Bueno, por aquí otra estudiante alzó la mano. No la puedo visualizar en este momento porque le estoy compartiendo la pantalla. Puede activar el micrófono y hacer su intervención. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, sí, claro. Muy bien. Bueno, muy buenas noches, me presento, mi nombre es Karen Gisela Sinisterra Alegría, pertenezco al programa de Administración de Empresa del primer semestre, soy de Buenaventura Valle. Las expectativas que tengo es poder aprender un poquito más y tener interacción, ya que la UNA es una universidad que el 80% es muy autónomo. Y pues estos encuentros nos ayuda a tener interacción con el tutor y con algunos compañeros, pues saber ideas de los que se debe hacer en las actividades a desarrollar. Y pertenezco a Ok, la CEA Zona Centro-Sur. ok, Gracias. perfecto. Muchísimas gracias a usted por su intervención. Escuchamos a los otros participantes. Van dos. Bien.
¿Quién más quiere hacer su presentación? Una de las cosas más positivas de estos encuentros es esa, ¿no? Poderlos escuchar, saber de dónde se conectan, dónde están ubicados. Julie Viviana, dale. Te escuchamos. El micrófono lo tiene en silencio. Buenas noches para todos. Muy Mucho buenas gusto. noches. Mi nombre es Yulidiana García Mina. Pues vivo en Puerto Tejada, Cauca. Estoy en segundo semestre de Contaduría Pública. Y pues la verdad, los IPAs me fascinan. Qué Me bueno. fascinan, ¿por qué? Porque uno aprende a escuchar y a interactuar con personas de diferentes carreras, ¿ya? Y de diferentes partes de donde viven. Exacto. Eh, Muy bien. Así es. por eso me gusta. Bueno, muy bien. Bienvenida. Escuchamos a 3 estudiantes más y Gracias. ya damos inicio a la actividad de saberes previos. Gracias a Hola, ti. profe. Bueno, Sí. mi nombre es Guadalupe Benavides. Soy estudiante de segundo semestre de Sociología. Me gustan mucho estos espacios y los aprovecho al máximo porque teniendo en cuenta pues mi condición visual, el acceso a la plataforma no es 100% accesible, así que tengo que buscar información de todos los espacios posibles para complementar la información que requiero tanto para mi aprendizaje como para resolver las actividades académicas. Entonces, de cada espacio siempre hay cosas que son muy visuales y pues no puedo acceder a esa información, me quedo como a medias, entonces siempre me toca, como en todos los espacios, ir buscando algo de información para poder luego desarrollar las actividades. Muchas Ok, gracias. perfecto. Muchas gracias a ti. ¿Alguien más? Profe, ¿me escucha? Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Mi nombre es Jenny Minerva. Yo vivo en el municipio de La Victoria Valle, cual está ubicado pues al norte del Valle del Cauca. Estoy en segundo semestre de Administración Ambiental y de los Recursos Naturales. Y pues me parece muy importante pues esta materia, Ok, que, perfecto. porque pues en la sociedad actual pues hace mucha falta, pues siento que hace mucha falta ya como la ética, los valores. La gente Ujú. ya vive muy acelerada y se ha perdido como mucho de eso en todos los aspectos. Vivimos Ok, en un mundo tan perfecto. acelerado que no. Bueno, muchas gracias. Totalmente de acuerdo. Ay, Eh, pertenezco al de Dos Quebradas, el ok, perfecto. zona occidentes, creo. Sí, ajá. Muchas gracias. Así es. Bueno, Nelson, ¿puedes subirle un poquito el volumen a tu micrófono para poder escuchar bien? Muy buenas noches, mi nombre es Nelson López, yo soy de aquí de Santander de Quilichao, primer semestre de Ingeniería de Sistemas. Pues esta CIPA me parece, o sea, la asignatura como tal me parece muy importante porque en realidad es algo que yo siempre había pensado, como decía la compañera anterior, la ética hoy en día pues es una cosa que falta mucho, o sea, han habido muchos cambios en la sociedad, en la civilización y considero que no se ha como establecido un marco ético para ir adquiriendo, implementando cada uno de esos cambios para que todo funcione y sea como orgánico y no. Ha sido como muy atropellado y los papás no saben qué hacer, los hijos tampoco tienen una idea de cómo hacer, entonces hay mucho caos y eso genera también muchos otros problemas. Yo diría que la mayoría de los problemas de la sociedad hoy en día tienen que ver con esa falta de claridad y como de rumbo de qué es lo que se debería hacer. Ok, perfecto. Muy buena reflexión inicial. Bueno, yo creo que ya cumplimos con los 6 participantes que teníamos allí presente.
Y bueno, entonces agradecerles a todos por su intervención. Claro que sí vamos a tener la posibilidad de seguir participando a través de la siguiente actividad que se... Profe, no se le escucha. No se escucha, Se profe. muteó, profe. Qué pena, había cerrado el micrófono. Entonces, como les decía, agradecerles a todos por su intervención, por su participación. Vamos a seguir participando a través de la siguiente actividad que pues básicamente se ha planteado desde una ruleta giratoria. Bueno, entonces vamos a proyectar esta ruleta para que podamos hacer ese ejercicio tan importante. ¿Listo? Bueno, entonces, esta actividad pues está relacionada con la inteligencia artificial y esa responsabilidad ética es uno de los temas que tenemos en los documentos de la unidad del curso de ética y ciudadanía. Imagino que ya muchos hemos revisado este tema, que pues realmente es bastante interesante y que va de la mano con lo que pues hoy en día se ve en la sociedad, pero más allá de eso, pues hay unos elementos, unos principios éticos que pues también vienen a cuestionar este tipo de situaciones a fin de como de buscarle un camino a cada una de esas exigencias que hoy tenemos en este mundo tan acelerado que tenemos el día de hoy. Entonces vamos a girar la ruleta y me gustaría que de pronto las personas que hasta ahora no se hayan expresado, pues nos ayuden a ir resolviendo pues cada una de estas preguntas que tenemos aquí. Entonces voy a girar la ruleta para ver el sistema qué es lo que nos va a preguntar en primera instancia. Bueno, la primera pregunta que nos surge, no sé si alguno de los estudiantes quisiera leerla. Me gustaría que lo hicieran ustedes, que es lo más obvio. ¿Qué riesgos y oportunidades surgen con el uso de la tecnología en nuestra vida diaria? A ver, ¿quién quisiera aportar en la resolución de esa pregunta? ¿Qué riesgos y oportunidades surgen con el uso de la tecnología en nuestra vida diaria? ¿Cuáles son esos riesgos y cuáles son esas oportunidades que podemos encontrar con el uso de la tecnología en nuestro día a día? Hola, buenas noches. Sí, muy buenas noches. Bueno, yo pienso que como oportunidades con el uso de la tecnología, lo que tenemos es la facilidad en la comunicación, ya que nos podemos comunicar fácilmente debido a todos los avances en la tecnología que se tienen, eh, tener información de forma inmediata, en tiempo real, y como riesgos es como el tema de la información de nosotros que, o sea, está muy expuesta. Estamos expuestos a que se me fue la palabra, o sea, la identidad de nosotros sea duplicada, a que nos cometan como robos cibernéticos, a que nos dupliquen la identidad, bueno, ese tipo de cosas. Sí, totalmente de acuerdo con lo que mencionas. Realmente estamos muy vulnerables ante la tecnología, pero como también lo dices, tiene muchas bondades que pueden ser de gran ayuda, sobre todo para cortar distancia. José Jason, puedes habilitar el micrófono. ¿Qué riesgos y oportunidades surgen con el uso de la tecnología en nuestra vida diaria? ¿Puedes hablar un poquito más fuerte o subir el volumen a tu ¿Allí me escucha? auricular? ¿Sí? Bien, si me escucha, entonces voy a mirar, pues eso aquí un poquito porque no los escucho bien. Pero ahí lo alcanzamos a escuchar. Puedes de pronto hablar un poquito más fuerte y ahí te escuchamos mejor. ¿Allí me escucha? Sí, Bien, allí sí. ¿Mm? bien. Entonces, profe, les mencionaba que los riesgos y las oportunidades que podemos tener, por ejemplo, tendríamos oportunidades de conectividad. Pues la tecnología nos permite estar conectados a personas de todo el mundo, ¿verdad?
nos facilita la comunicación y el intercambio de ideas, de datos, de todo lo que nosotros queramos, ¿sí? Hay acceso a más información, ¿sí? Recursos educativos, por ejemplo, esa que estamos usando ahorita, es una modalidad avanzada de poder estudiar desde la comodidad de su casa, del sitio donde estemos. Eso nos permite la tecnología. ¿Que tiene un riesgo? Sí, tiene muchos riesgos también, pero también depende por ejemplo, la sobreexposición de la tecnología. Pero eso puede llevar a que a una persona sea afectada o que afecte nuestras relaciones o que también nuestro bienestar. Pero tenemos que tener claro de usarla con, ¿cómo se llama eso? Se me va. Con responsabilidad. Responsabilidad, exactamente, porque sabemos los riesgos que también conllevan, pero sabemos las oportunidades y la ventaja que nos pueden. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, entonces dejamos allí esta primera pregunta. Vamos a continuar con una segunda pregunta y vamos a seguir escuchando a los demás participantes. Bueno, entonces vamos a girar nuevamente la ruleta para ver qué pregunta nos plantea. Dice, ¿cómo influyen las redes sociales en la construcción de la ciudadanía digital? ¿Cómo influyen las redes sociales en la construcción de esa ciudadanía digital? Nelson Alirio, ¿puedes habilitar tu micrófono, por favor? Pues es un tema muy clave porque hoy en día las personas, o sea, buena parte de la vida diaria se desarrolla en las redes sociales, en cualquiera de todas, en Facebook, TikTok, bueno, eso depende de las generaciones. Y el correcto uso, digamos que establecer unas maneras mucho más organizadas y respetuosas de comunicarse en el ambiente digital es muy importante porque las problemáticas que se venían, o sea, desarrollando en la realidad, ese tema del bullying en los colegios y eso, y ese tipo de conflictos en la vida real, en el espacio digital también se han venido dando, y con el tema de que es un espacio masivo y demasiado amplio, pues puede generar unos impactos en las personas que están en una situación así que les hacen, o sea, acoso por internet puede ser muy complicado, y eso ha generado que personas pues tomen decisiones difíciles. Entonces, establecer unas reglas de la ciudadanía digital es muy importante para que la gente pueda coexistir de manera pacífica y respetuosa y todos tengan derecho a, pues, a estar ahí. Perfecto, muchísimas gracias. Escuchamos a Ingrid. Yo puedo decir que una forma, pues, de saber cómo nos influyen las redes sociales es una manera de que éstas nos ayuden a generar procesos de comunicación, entretenimiento, lo que es las llamadas, pues, aplicaciones como Facebook, Instagram, TikTok, y pues también el tema de los mercadeos, ¿no? Pues que muchos hemos utilizado que el chain, que todas las cosas como para temas de venta de productos. Entonces, yo pienso que las redes sociales en su momento han estado para ayudarnos a facilitar un poco la participación ciudadana, pero como decía el compañero, debemos de saber manejarlas para no caer o incurrir en que podamos tener problemas como de robos y esas cosas, porque se pueden prestar. Totalmente de acuerdo. Guadalupe, ¿ibas a intervenir? ¿Puedes habilitar el micrófono? Bueno, mientras Guadalupe organiza su audio, vamos a escuchar a Ximena Arrieta. ¿Puedes habilitar el micrófono? Buenas noches, compañeros. Muy buenas noches. Pues yo diría que las redes sociales pues influyen mucho en la ciudadanía digital porque pues son espacios donde pues las personas ejercen pues sus derechos, expresan opiniones y se informan, ¿no?
organizan Ujú. pues también acciones, pero también enfrentan pues pienso yo desafíos como pues la desinformación, ¿no? Y el mal uso de la tecnología, diría yo. Muchas Totalmente de gracias. acuerdo. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias a ti. Guadalupe, ¿ya pudiste organizar tu audio? Bueno, entonces, como lo mencionan, efectivamente hay un desafío bastante importante que tenemos como ciudadanos y es el hecho de poder participar de un mundo digital que pues básicamente ya está aquí y yo creo que ya no se va, es una nueva realidad social que tenemos y aquí pues como tal enfrentamos muchos desafíos y entre ellos vincular a las personas que de pronto son apáticos a este tipo de cambios que tenemos hoy en día. Y con relación a esos riesgos, pues realmente son bastantes los riesgos que podemos encontrar en este ámbito. Lo importante es ir generando como una cultura y desde las influencias de las redes sociales considero que una de los elementos más importantes que podemos rescatar de este espacio es tener la posibilidad de conectar con otras personas y de pronto compartir información de interés, información que sea relevante, información que a nosotros nos permita crecer como personas, como seres humanos, aprender cosas nuevas. Pero pues en la mayoría de las ocasiones las utilizamos para interactuar con conversaciones pues básicas, digámoslo así, de nuestro día a día, pero no, digámoslo, no la aprovechamos como se debería. Y aquí pues tenemos un montón de cosas que vamos a mirar pues más adelante. Entonces vamos a eliminar pues como tal esta pregunta y vamos a continuar con las otras, esperando que las personas que tengan la intención de participar pues también vayan organizando su audio para que no se queden sin intervenir. ¿Listo? Nos interesa que todos puedan participar de este espacio. Bueno, entonces vamos con otra pregunta. ¿Quién la quiere leer? ¿De qué manera la inteligencia artificial puede generar dilemas éticos en la sociedad? Ujú, muy bien. Recordemos que los dilemas éticos son situaciones, son problemáticas que pues normalmente encontramos en nuestro día a día y que pues ahora con la llegada de la tecnología pues básicamente se pueden complejizar también muchos otros procesos que anteriormente no teníamos. Escuchamos, por aquí alguien alzó la mano, no alcancé a mirar. ¿Puede habilitar el micrófono, por favor? Buenas noches, profe. Sí, fui yo. Sí, buenas noches. A ver, yo creo que la forma en la que la inteligencia artificial puede generar dilemas éticos, me parece que pues, digamos que hay algo de lo que la gente habla poco y me parece muy importante y es que la privacidad es algo que se está comprometiendo mucho con con la inteligencia artificial. Digamos que la IA hace una recopilación pues masiva de esta información y pues la gente filtra mucha de esta información dentro de las IAs, o sea, o sea, como que no controlan qué es lo que comparten allí para poder obtener el conocimiento de la IA. Y creo que de esa forma, esa recopilación masiva de datos puede hacer que más adelante cause que hayan personas que tengan pues mucho más poder sobre nuestros datos del que ya había con redes sociales y tal. Entonces creo que eso podría ser un dilema ético que se genera por medio de la utilización de las IAs. Y pues obviamente con respecto a pues como una vigilancia masiva que también se genera por por ese conocimiento también que se obtiene. Ok, perfecto, muchísimas gracias. No, y además de eso, también se quedan o se presentan otros elementos que seguramente nosotros no mencionamos, pero que desde ya generan muchas preocupaciones, como es el tema del empleo, que también se puede ver reflejado, afectado en ese sentido. Recordemos de que hoy en día tenemos muchos aparatos electrónicos que hacen cosas o oficios que normalmente pues hacen los humanos y eso pues también viene afectando o puede afectar de manera significativa o puede generar, puede convertirse, por decirlo así, en un problema social bastante interesante. Bueno, entonces vamos a eliminar esta pregunta y vamos a irnos con otra pregunta para que nos rinda un poquito el tiempo.
Vamos a girar nuestra ruleta. Nos quedan 2 preguntitas sobre este primer momento. Entonces, ¿quién quisiera leerla? ¿Cómo define Adela Cortina la ética y cuál es su relación con la moral? ¿No? Ya todos miramos el video de Adela Cortina, donde ella nos explica qué es y para qué sirve la ética. Y allí pues también da unos elementos importantes acerca de lo que es la moral. ¿Listo? Entonces, con base en eso, en esas nociones, en esos conocimientos y de acuerdo a lo que nosotros hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestra vida, creo que podríamos resolver este interrogante con mucha facilidad. Entonces, los escuchamos. Bueno, los escucho. ¿Cómo define Adela Cortina la ética y cuál es su relación con la moral? Pues yo diría que, profe, ay, ¿me escucha? Sí, la escuchamos muy bien. Sí, profe, yo diría que la moral sería pues lo que hacemos o creemos que debemos hacer, ¿no? Y pues en la ética sería por la reflexión crítica, ¿no? Que nos ayuda pues a entender por qué lo hacemos y si es correcto o justo, diría yo. Muy bien, muchas gracias. Profe, pues de acuerdo pues al video de Adela Cortina, pues ella decía que pues los seres humanos somos biológicamente, estructuralmente morales, ¿cierto? Una parte que me pareció muy chévere de lo que ella decía era que pues todos inevitablemente somos egoístas, pero cuando no manejamos ese gen egoísta es porque estructuralmente lo podemos hacer con nuestra familia, pues por decirlo así. O sea, ella ponía el ejemplo como de nuestros hijos, pues nosotros hacemos todo por nuestros hijos y por ellos la damos todo y podemos hasta, decirlo vulgarmente, desnudarnos nosotros para darle a ellos. Entonces, esa sería la única forma de no tener ese gen de egoísta, pues, pero que realmente, pues, con otras personas sí lo vamos a hacer. Ok, muchas gracias. Bonita reflexión. Bueno, entonces vamos a tomar otra pregunta para seguir avanzando. Y bueno, finalmente, ¿qué nos va a proporcionar la ruleta? Bueno, la pregunta dice, ¿por qué es importante que los ciudadanos desarrollen un pensamiento crítico en el uso de la tecnología en las redes sociales? ¿Por qué es importante? ¿Por qué ustedes consideran importante que debemos desarrollar un pensamiento crítico en el uso de la tecnología y las redes sociales? Profe, Sí. yo creería básicamente que pues cada persona debe tener en cuenta que pues en las redes sociales o en todas las tecnologías vamos a encontrar personas de toda parte y que pues a veces ponemos nuestra información, por lo menos ejemplo, en el Facebook, y ahí van a estar muchas personas que ni siquiera tal vez nosotros ni tratemos, pues. Pongo un ejemplo triste en la cual me di cuenta ahora que en Buenaventura anda rodando un video de muchas personas que pues la gente, yo veía en los comentarios y decía, no, es que los muchachos, bueno, no, que ese no anden nada, no, pero ya por la situación que está viviendo el puerto, ya esos muchachos están preocupados porque andan virales y pues ellos temen por su vida porque ya los están adjudicando a unos grupos delincuenciales de la tierra. Entonces, como que hay que cuidarnos de estar poniendo mucha información en redes sociales y tratar
minimizar nuestro grupo, pues, en las redes. Bueno, muchísimas gracias. ¿Alguien más que quiera aportar a esta última pregunta de la ruleta? Pues, profe, qué pena, de pronto ya he hablado mucho, pero pues si no hay ningún problema. Eh, Tranquilo. que es que a veces hay personas que, bueno, a uno también le ha pasado que el mundo digital como que se vuelve, por momentos se llega a pensar que todo lo que pasa en el mundo digital es lo mismo que está en la vida real. Y la verdad es que, claro, es otra instancia de la vida, pero el mundo real es mucho más allá de eso y tiene otras implicaciones sociales. Entonces no se puede equiparar una cosa exactamente con la otra porque muchas veces el tema digital, cuando las personas forman una especie de identidad digital diferente a la vida real, y eso va generando que las capacidades sociales de relacionamiento y eso empiecen a deformarse, o sea, porque se va desconectando una cosa de la otra y se aísla de la realidad y crea una zona de confort en ese mundo. Además, también por el tema de las capacidades. Cuando se recurre mucho a la tecnología para cualquier cosa, eso puede generar que usted vaya perdiendo cierta habilidad en otras cosas y ese es un problema. Bueno, muchísimas gracias. Muy buena reflexión, bastante profunda. Efectivamente, son elementos que debemos considerar. Creo que a medida que nosotros vamos creciendo como persona, también vamos generando como una madurez en nuestro pensamiento y de acuerdo con ello podemos realizar una ciudadanía más consciente, más responsable, y pues eso es lo que básicamente esperamos que se logre, por lo menos en esta trayectoria que vamos a tener en ética. ¿Se cayó el internet? Profe, le fue el audio. Bueno, entonces, como tenemos aquí nuestra presentación, aquí tenemos pues ya una definición pues un poco más acabada de eso que es la ética, según los planteamientos que nos hace nuestra filósofa Adela Cortina, que esos elementos pues son básicamente importantes tenerlos muy presentes, ¿sí? Un momento, por favor. Profe, no se le escucha. Bueno, entonces, según Adela Cortina, la ética es aquella disciplina que se ocupa de reflexionar sobre esos principios universales de comportamiento en la sociedad, lo que significa hacer lo correcto para todos y todas, no solo para un grupo en particular. Entonces, buscando esos fundamentos y las justificaciones más amplias y racionales para las normas morales. ¿Listo? Eso es la ética según los planteamientos que nos hace Adela Cortina. Es decir, que con la ética nosotros encontramos unas normas y unos principios de carácter universal. Es decir, que la ética va a ser igual para todos los hombres en todos los tiempos y en todos los lugares, ¿sí? Indistintamente del lugar donde nos encontremos, la ética siempre va a llegar a cuestionar esas actuaciones morales que nosotros como seres humanos realizamos dentro de nuestros colectivos. ¿Listo? Y por otro lado, tenemos a Adela Cortina que nos presenta la moral desde dos ámbitos importantes: la moral como contenido y la moral como estructura. ¿Listo? Entonces, pues básicamente Adela Cortina nos dice que los contenidos morales son diferentes de acuerdo con el lugar en el cual nosotros como personas,
como seres humanos nos encontremos, ¿sí? Y hay unos elementos importantes que tienen que ver con esos contenidos morales. Ya lo decía el estudiante en su momento, de esos elementos importantes que se generan dentro del ámbito del hogar, ¿sí? Sabemos que nuestros hogares son el primer escenario de formación ciudadana, ¿sí? De ahí la importancia de nosotros como padres, como adultos responsables, como miembros de la familia, conocer cuál es nuestro rol dentro del grupo familiar. Tenemos una responsabilidad bastante grande, y Adela Cortina también lo menciona, de que los niños copian con facilidad las cosas que hacemos los adultos, ¿sí? Entonces, desde allí ya tenemos un compromiso bastante grande desde nuestras acciones y actitudes, que pues muchas veces, porque pues hoy en día normalizamos las cosas, y no damos como pie al significado o a la repercusión de esas acciones que nosotros realmente realizamos en nuestro día a día, ¿sí? Otro de los aspectos importantes que interfieren en los contenidos morales son esas tradiciones que normalmente realizamos en los lugares o en esas regiones en las cuales nosotros como seres humanos nos desarrollamos. Todo eso influye de manera significativa en esa formación de la estructura moral. Las religiones también ocupan un lugar muy importante en este aspecto. Lo mismo la filosofía. Cuando hablamos de filosofía, estamos haciendo referencia a esos modos de pensamiento, esos modos de interpretar las realidades, de actuar. Y en el ámbito de la literatura, es a esa forma de comunicación que nosotros pues planteamos y que recibimos en esos territorios en los cuales nosotros habitamos. ¿Listo? Entonces, todo esto va a generar unas repercusiones en nosotros como seres humanos, ¿sí? Por eso dice que nosotros somos seres libres, pero así como somos seres libres, también debemos justificar lo que elegimos, es decir, ser responsable de nuestros actos, de esas decisiones que nosotros tomamos. Cuando nosotros hablamos de libertad, también debemos reconocer de que esa libertad tiene unos límites, y esos límites llegan donde inician los derechos de los demás. ¿Listo? Y con relación a la moral como estructura, pues básicamente aquí ya se tiene muy en cuenta el tema de las predisposiciones. No sé si ustedes interpretan muy bien el tema de las predisposiciones. Las predisposiciones pues son todas aquellas actitudes que nosotros como personas tomamos frente a alguna situación en particular, ya sea de aprendizaje, de alguna actividad, de algún evento a nivel zonal, a nivel regional, qué sé yo. Y pues en este caso, pues a nivel de nuestro comportamiento o de lo que nosotros como persona aspiramos como seres humanos. Es decir, que en nosotros está la decisión de ser buenas personas o ser malas personas. O sea, siempre tenemos como esa posibilidad de elegir, pero que esa posibilidad de elegir se haga de manera correcta. Por ejemplo, aquí cuando hablamos de un cerebro hiperformalizado, es decir, que es un cerebro que tiene la posibilidad de establecer muchas conexiones neuronales, pero que esas conexiones neuronales pues realmente nos aporten a hacer el bien, a hacer las cosas de la mejor forma posible, a ser consciente de que no estamos solos en el mundo, de que la persona que está a mi lado pues también es un ser humano con los mismos derechos que yo, ¿sí? Pero pues muchas veces no lo vemos así, pero pues en realidad a eso es lo que pues básicamente debe llevarnos esta reflexión a través de este espacio. Entonces, ¿qué más tenemos con la moral? La moral hace alusión al conjunto de esas reglas que cada sociedad debe reconocer para saber qué está bien y qué está mal. Así, cada grupo social tiene su propia moral, la cual puede ser diferente dependiendo de la cultura y dependiendo del tiempo, ¿sí? Recordemos que cada situación que pasa en la vida parte de un contexto histórico importante. Por ejemplo, nosotros hoy, con el auge de las tecnologías, aquí a unos 5 años, vamos a tener episodios de comportamientos totalmente diferentes, ¿sí? De ahí la preocupación en estos momentos
de seguramente retomar aquellos principios éticos que nos van a nosotros como a redirigir nuestra vida, porque pues básicamente está cogiendo otro rumbo, ¿sí? Que finalmente no sabemos dónde va a parar todo esto con el auge de las tecnologías, ¿sí? Entonces aquí tenemos aportes importantes que nos hacen estos pensadores como Amartya Sen, quien reconoce una de las obligaciones importantes de la sociedad. En este caso, pues están implícitos tanto el Estado como las entidades, como las universidades, los colegios, todas las instituciones de formación están vinculadas con esto. Y es empoderar las capacidades básicas de todos nosotros como seres humanos, de tal manera que tengamos planes de vida para ser felices, ¿sí? Hoy por hoy tenemos un mundo del consumismo, ¿sí? Y básicamente a eso es que nos llevan, a producir cosas, a consumir cosas, pero el rumbo de nuestra vida como tal ha cambiado. Sabemos que desde la filosofía siempre se ha pensado más allá en generar verdades y desarrollar formas de pensamiento, es básicamente proporcionarle al ser humano esa posibilidad de que logre ser el mismo ante cualquier cosa, ¿sí? Y se espera que dentro de cada uno de los procesos de nuestra vida nosotros podamos ir siendo conscientes de todo lo que tenemos hoy en día y de lo que somos en realidad. Por lo menos en los aportes de Ortega y Gasset, él nos habla de que nosotros estamos bajo de moral. Y si nosotros estamos bajo de moral, pues es precisamente por las mismas vivencias que tenemos hoy en día, ¿sí? Por lo menos en el caso de Federico Nietzsche, él menciona mucho la decadencia de la moral, ¿sí? Pero esa decadencia de la moral, pues básicamente surge precisamente por los cambios que se van presentando pues a nivel del mundo, ¿sí? Entonces, de ahí la importancia como de tomar conciencia de lo que nosotros somos en esencia como seres humanos, que si nosotros nos damos cuenta y hacemos como ese retroceso, anteriormente teníamos una vida menos contaminada, porque pues hoy en día, como muy bien lo sabemos, el mismo ecosistema, el medio ambiente presenta alteraciones muy altas. Por ejemplo, en épocas de sequía está lloviendo o viceversa, ya no las estaciones como tal de los años están totalmente descontroladas. Entonces, miren cómo nosotros como seres humanos en nuestro afán de generar transformaciones también estamos ocasionando destrucción y desequilibrio en el mismo ambiente natural. Will Hamilton nos dice de que hay un altruismo genético. El altruismo pues me parece algo muy bonito porque pues es como reconocer que además de los errores que hemos cometido como seres humanos, pues también estamos como en esa capacidad de reconocer que somos buenos, de que estamos en capacidad de ponernos en el lugar de los demás, de que tenemos esa posibilidad de contribuir a ayudar a los demás, porque muchas veces no lo hacemos, cada vez estamos generando más distancias, y no solo por nosotros mismos, sino por las mismas realidades sociales que tenemos hoy en día. Entonces, dentro de todo este panorama, pues se resaltan unos aspectos importantes que nosotros debemos considerar, ¿sí? Y aquí tenemos unos elementos muy importantes que tienen que ver con la ética en nuestra vida cotidiana. Y en una primera instancia se resalta en que, pues básicamente, como seres humanos somos afectivos, yo creo que ninguno de nosotros en ningún momento ha tenido o ha sido apático ante una muestra de afecto a alguien. Creo que es algo muy natural y que tendemos a ser afectivos especialmente con las personas que apreciamos. Y eso me recuerda a uno de los temas que vimos en el periodo pasado, no recuerdo bien el título, pero pues básicamente se hacía énfasis en que nosotros como personas no debemos vernos desde las individualidades, sino más bien de forma colectiva, ¿sí? En el tema del consuelo, es precisamente cuando nosotros encontramos en nuestra vida personas que están por situaciones difíciles, algunos de duelos, otro por alguna situación en particular,
recibir una palabra de aliento, una cercanía de alguien, es algo que realmente conforta. No sé si de pronto alguno de ustedes pues ha vivido esta experiencia, pero realmente son situaciones que a nosotros nos devuelven ese sentido de humanidad. El tema de la atención, ¿sí? El tema de la atención que pues también es algo muy importante. A veces no somos capaces de escuchar, ¿sí? Eh, Tampoco de comunicarnos. Y el tema de la atención es algo muy bonito, ¿listo? Pero lo más importante de todo esto y se espera es que cada uno de estos actos que nos identifican como seres humanos desde ese estado natural, se espera pues que sea un producto que surja pues de lo más profundo de nuestro ser, de nuestras entrañas, ¿listo? Aquí también se nos habla acerca de la reciprocidad, ¿sí? Nosotros como seres humanos somos seres recíprocos, así como proporcionamos ciertas cosas, también de una u otra forma, aunque no lo expresemos de manera directa, siempre esperamos una respuesta de pronto en esa misma sintonía. Por ejemplo, en el ámbito de las parejas, o sea, se dice que hoy en día o nosotros encontramos situaciones donde pues a veces es una persona la que está como llevando a cabo, haciendo que las cosas funcionen y entregándolo todo, por decirlo así, y que al no sentir esa correspondencia, pues al final puede llegar a finalizar pues esa relación o qué sé yo. Y aquí pues notamos de que realmente sí es necesario el tema de la reciprocidad. A veces no lo tomamos de esa manera, pero sí es algo necesario porque es algo que viene con nuestro instinto como persona, pero que pues muchas veces no entramos como en esos detalles. El tema de la sensibilidad moral, pues es bastante importante tenerlo presente. El sentido de la justicia, el sentido de la gratitud, ¿sí? Recordemos que la capacidad de padecer con otros su alegría y su tristeza, a eso es que se le llama o se reconoce pues como tal como sentido de justicia. Creo que una de las formas de nosotros poder darle solución a muchas cosas es cuando estamos en esa capacidad de comprender la realidad del otro, que pues a veces no lo hacemos porque somos muy individualistas, pero pues más allá de eso es importante reconocer lo que realmente somos en esencia. De ahí la importancia de desarrollar esa capacidad de cooperación, ¿cierto? Esa capacidad de cooperación, de fomentar la compasión, que es algo muy importante para nuestra vida, para nuestro día a día, ¿sí? Siendo esta, pues, como tal, un sentimiento de empatía, de salir a ayudar al otro cuando, pues, realmente está en un momento difícil, para que, pues, a esa persona, pues, también le pueda ir bien, ¿sí? Aquí hay algo muy importante, es que a veces nosotros, en nuestro afán de sobresalir, también pisoteamos a los demás. Lo ideal no es eso. Lo ideal es que todos reconozcamos que el otro también tiene derecho a ser feliz, que el otro también tiene derecho a una vida buena y que pues en alguna de las ocasiones y en muchas de las ocasiones en nosotros también está la posibilidad de que otros puedan surgir, ¿sí? Entonces, para que tengamos en cuenta esos elementos éticos que son importantes. Por otro lado, con relación a la inteligencia artificial y a esa responsabilidad ética, pues aquí encontramos algunas definiciones, ya muchos de ustedes lo han manifestado, pero aquí las tenemos de una manera pues más académica, definidas como tal. Entonces, se nos dicen que la inteligencia artificial y ética de la responsabilidad pues representan un conjunto de tecnologías y sistemas diseñados para simular procesos de inteligencia humana. Entonces, ¿qué se hacen con este tipo de herramientas? Pues permiten que las máquinas realicen tareas como el razonamiento, el aprendizaje, la percepción, la toma de decisiones y se basan en unos algoritmos que procesan datos para identificar patrones y predecir resultados. Entonces aquí tenemos unos elementos muy importantes que considerar. No sé si de pronto alguno de ustedes revisó el tema de la inteligencia artificial y de la responsabilidad ética. Entonces aquí encontramos muchos aspectos importantes y que mencionan esos autores, Terrones Rodríguez,
y es que dentro de estos procesos ha habido un proceso, disculpen la redundancia, bastante interesante, y es que siempre que se va a generar o se genera un producto, hay unas intenciones en su mercado, en su producción, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial, según el documento de Terrones, pues es algo que se viene trabajando desde 1956, ¿sí? Solo que ha tenido su evolución a través de la historia. Ellos nos comentaban que inicialmente ellos se creó un robot y a ese robot le generaron algunas preguntas con la intención de verificar si el robot estaba en condiciones de responder. Entonces miren cómo desde allí, pues básicamente vienen entrenando estas máquinas a fin de generar esas similitudes, y aquí pues también se presenta todo un panorama donde básicamente nos dan a entender de que no podemos comparar las máquinas con los seres humanos, ¿sí? Porque pues básicamente a las máquinas le almacenamos una cantidad de datos, y por el hecho de ser máquinas, pues pueden producir ciertas nociones y ciertos productos de manera pues muchísimo más rápida que nosotros como seres humanos, ¿sí? Pero más allá de eso, también aquí vienen algunos cuestionamientos, y que se reconoce es que la inteligencia artificial, aunque puede procesar datos e información más importante que nosotros como seres humanos, pues también dejan de lado ciertos aspectos que muchas veces no son tenidos en cuenta, como los contextos, las emociones y demás cosas que generalmente pues nosotros como seres humanos sí podemos producir y sí podemos generar dentro de un proceso reflexivo, tal como lo han mencionado ustedes a lo largo de esta presentación. Bueno, entonces acá tenemos unos principios de responsabilidad ética que nos hace el señor Jonas y Sofía, el señor Jonas, y nos manifiesta prever y evaluar las consecuencias futuras de las acciones tecnológicas, es decir, ser consciente de lo que seguramente podemos crear, ¿sí? Por ejemplo, ustedes saben que hoy en día la inteligencia artificial también ya está siendo aplicada en temas de salud, ¿sí? En temas de salud. Entonces, dentro de este documento también se mencionaba que qué responsabilidad nosotros le podíamos dar a la inteligencia artificial si, dado el caso, en un procedimiento médico o, ¿sí? O de salud, la inteligencia artificial llegara a generar un dato erróneo, ¿cierto? O equivocado, o generar un proceso mal realizado, ¿sí? Entonces, allí se planteaban pues como esa pregunta, es decir, que qué acciones se podrían tomar al respecto, dónde quedaría, digámoslo así, la ética de los profesionales dentro de este proceso. Entonces, aquí tenemos una serie de defensores de la IA y otros que están contra estos procesos, ¿cierto? Entonces, los defensores de la IA dicen que, pues, que también los doctores que no utilizan la inteligencia artificial también en ocasiones tienden a cometer errores dentro de sus procesos. Bueno, todo un proceso de discusión que seguramente ustedes ya lo revisaron en ese documento. Entonces, ¿qué nos dice Jonas? Que debemos actuar de forma ética para proteger las generaciones actuales y las futuras. Es decir, que aquí ya tenemos una preocupación bastante interesante. Profe, otra vez. Dale. Entonces, aquí tenemos el llamado a actuar de forma ética para proteger las generaciones futuras y las generaciones actuales. ¿Listo? Entonces, ¿cómo nosotros podríamos actuar de forma ética? Bueno, lo primero que se nos pide es que nosotros seamos responsables de nuestros actos en los diferentes ámbitos de la era digital, ¿sí? Entonces, se propone que sea la ética quien guíe el desarrollo de las IAs, ¿sí? Que si es algo que de pronto se pueda generar, pues no sabemos, esa es la propuesta que tenemos desde los aportes de Jonas, ¿sí? Porque pues básicamente lo que se busca es proveer esos valores humanos que pues hemos ido perdiendo, y que pues no es conveniente que sigamos como en esa decadencia de esos valores. Bueno, aquí nos ponen algunos ejemplos importantes que tienen que ver con los vehículos autónomos, ¿sí? Sabemos que ya hay al mercado
vehículos que se conducen solos. Entonces aquí nos ponen como este ejemplo, que cuál sería la responsabilidad de uno de estos vehículos en algún accidente de tránsito, ¿sí? ¿A quién se le culparía? ¿Cuáles serían las acciones que se podrían emprender con relación a este tipo de situaciones? ¿Sí? El tema de los asistentes virtuales en la protección de los datos, que es algo que se ha vuelto muy vulnerable en la actualidad, que también sería una situación bastante compleja. Por ejemplo, hoy en día, con la inteligencia artificial, pues muchas cosas se pueden manipular, ¿cierto? Muchas cosas se pueden manipular y con ello el tema de la veracidad de las cosas, pues también viene a ser bastante cuestionada. O sea, hoy en día saber cuál es la verdad de un hecho va a resultar bastante complejo porque pues es muy fácil manipular la información, hacer transformaciones de alguna imagen, las diferentes alteraciones de los videos que pues muchas veces se toman como soporte de evidencias, pero todo eso ya se puede modificar gracias a la inteligencia artificial, que no sé si en ese punto sea bondadoso o sea algo que realmente nos vaya a afectar de manera. Profe, el micrófono. Sí, nos está escuchando. Vamos a mirar un video, qué pena, a veces cuando paso de una presentación a otra se me cierra. Vamos a mirar un video bastante interesante que tiene que ver con la ética en la inteligencia artificial. Espero le prestemos nuestra mayor atención. La comunicación oral es básicamente lo que nos diferencia con el resto de los animales. Vale, soy Sergio Zamora. La inteligencia artificial alberga grandes oportunidades en el mundo laboral, en la movilidad y en la medicina. Con 100.000 imágenes de rayos X, investigadores de la Universidad de Stanford han desarrollado una nueva aplicación de inteligencia artificial. Basta con cargar una radiografía en el celular y el diagnóstico está listo en segundos. Aquí se ve una lesión. El sistema dice que se puede tratar de un tumor. Lo puedo leer directamente. La inteligencia artificial analiza incluso aspectos inapreciables, como la manera de caminar. El algoritmo reconoce síntomas de la enfermedad de Parkinson antes de que los médicos perciban cualquier anormalidad. Mucho de lo que vemos es magnífico, pero también plantea cuestiones éticas a las que tenemos que responder. No puede ser que al final seamos formidables desde el punto de vista ético, pero no desarrollemos nada. Y al revés, tampoco podemos concentrarnos en el desarrollo e ignorar por completo la ética. Un ejemplo. Google y sus micrófonos inteligentes. En una solicitud de patente, Google explica todo lo que se puede deducir de los ruidos de los hogares. El tiempo que nos lavamos los dientes, por ejemplo, si discutimos o si estamos enfermos. Google quiere dominar el mundo. Quiere dirigir nuestros pensamientos, nuestra comunicación de persona a persona, nuestros negocios entre personas y empresas. La inteligencia artificial refuerza el poder de las corporaciones tecnológicas de Silicon Valley. La ministra alemana de Justicia exige terminar con los monopolios. Ya es hora de adaptar la legislación antimonopolio a la era moderna. Lo hemos visto con la compra de WhatsApp por parte de Facebook. Esto debería haberse evitado mediante la legislación antimonopolio, ya que era previsible a qué conduciría. A una concentración masiva de datos. Los avances en inteligencia artificial provocarán un cambio radical. La cuestión es si la ética y la economía caminarán a la par. Bueno, entonces ese fue nuestro video. ¿Qué tal les pareció? ¿Qué tal les pareció el video sobre la ética en la inteligencia artificial? No, pues profe, que ese debería ser el eje central que la direccione, porque, mejor dicho, puede generar muchísimos más problemas a la sociedad si no tiene esa alma. Exactamente. Aquí colocamos unos ejemplos muy claros, ¿no? Cómo las redes sociales recuperan nuestros datos precisamente para tener el poder de nuestros datos y seguramente tener la posibilidad de manipularlos con facilidad. Recordemos que muchas veces cuando nosotros descargamos aplicaciones, hay unas condiciones para poderlas instalar.
Entonces, cuando nosotros aceptamos esas condiciones, básicamente en algunas aplicaciones le estamos dando acceso a toda nuestra información. Entonces, desde allí se van generando esas vulnerabilidades. Recordemos que no todo es totalmente gratis, o sea, ellos te dan una aplicación, pero esa aplicación seguramente te vigila. Y aquí colocaban unos elementos que miramos en la presentación anterior. Mire, vámonos. El tema de los algoritmos, ¿sí? Los algoritmos lo que hacen es básicamente hacernos como ese rastreo de toda nuestra huella digital en redes sociales, ¿sí? Si, por ejemplo, nosotros buscamos, no sé, electrodomésticos o vemos, no sé, o seguimos a ciertas personas, entonces los algoritmos lo que hacen es proporcionarnos más de esa información que seguramente nosotros estamos buscando, ¿sí? Y eso se hace de manera personalizada. No sé si ustedes se han dado cuenta que ustedes buscan algo, inmediatamente la misma red le proporciona más de esa misma información, ¿sí? Entonces, Sí, allí, profe, Facebook lo hacen. Facebook, uno sí, busca algo en Facebook y constantemente le está llegando como esa información de eso, y uno, pues, ajá, por X o Y motivo abrió buscar algo y todo el tiempo ajá. te está llegando esa información. Sí, entonces allí nos damos cuenta de que realmente nos siguen de manera individual a través de los algoritmos. Lo mismo en YouTube. Cuando usted entra a YouTube y escucha ciertos tipos de canciones, cuando tú vuelves a ingresar y si lo haces de tu cuenta, vas a encontrar nuevamente esas canciones que ya has escuchado, ¿cierto? Entonces eso ya está prácticamente en todas las plataformas digitales, ¿sí? Entonces, allí básicamente vamos dejando una huella en cada búsqueda, en cada pesquisa que nosotros hacemos y por ello nos proporciona más de lo mismo, seguramente para encerrarnos en una burbuja y tener la posibilidad de controlarnos cada vez más. Entonces, como ser muy cautelosos en este tipo de situaciones. ¿Listo? Entonces, redes sociales y construcción de ciudadanía, como ya lo decían, pues muchos de ustedes, el tema de la ciudadanía digital. La cibercultura proporciona el contexto social y cultural y en este sentido la ciudadanía digital se define por las prácticas y los valores que promueven una participación activa y responsable. Es decir, que cuando hablamos de ciudadano digital, no solamente el que consume, sino el que interactúa y comparte información, pero de manera responsable. ¿Listo? ¿Qué se propone aquí? Pues promover una educación crítica que sea reflexiva sobre el uso de las tecnologías, fomentar esa participación ciudadana en la construcción de una cibercultura democrática, ¿sí? Sabemos que las redes también influyen mucho en los procesos electorales, en los procesos democráticos, y de ahí esa posibilidad de hacer ese filtro de las informaciones que muchas veces no lo hacen. Nosotros diariamente a veces replicamos información sin antes verificarla, que es un error muy grande que cometemos como personas. Y eso pues también puede generar o puede contribuir a la desinformación de otras personas que también seguramente desconocen qué es lo que realmente está pasando. Entonces, ¿qué se nos propone? Que hay una necesidad de que como ciudadano digital nos formemos un pensamiento crítico y actuemos de una manera muy responsable en esos entornos denominados por las TIC. ¿Listo? Entonces, Adela Cortina se nos adelanta un poquito por acá en el asunto y nos propone un marco ético. ¿Sí? Nos propone un marco ético bastante interesante. Y entre ellos, en primera instancia, tener una autonomía digital. ¿Listo? Que no nos dejemos de dominar, por decirlo así, de las redes sociales, no nos dejemos absorber por todos los encantos de la tecnología, sino que realmente la utilicemos, pero de manera autónoma, siendo conscientes, ¿cierto? Y nos dice de que es vital la responsabilidad moral, ¿sí? Que esté en manos, pues básicamente de nosotros como seres humanos, ¿sí? Que tengamos esa trazabilidad en la supervisión como tal de cómo esos algoritmos nos pueden afectar a nosotros, ¿sí? ¿Quién construye esos algoritmos, ¿sí? ¿Con qué intenciones
o con qué objetivos plantean cada uno de esos espacios o cada una de esas redes sociales que nosotros utilizamos en nuestro día a día, ¿sí? Porque, pues, o sea, nosotros las utilizamos, pero desconocemos realmente para qué las crearon, cuál fue su utilidad. Por ejemplo, en el caso de ChatGPT, nosotros todos utilizamos ChatGPT hoy en día en la actualidad, ¿cierto? Pero no sabemos con qué intención realmente se creó ChatGPT. ¿Por qué? Porque ChatGPT nos proporciona información, ¿sí? Y que nos define cosas, pero si dejamos a la inteligencia artificial que haga todo, pues seguramente con el tiempo seremos ciudadanos más pasivos, porque la IA, digámoslo así, nos está proporcionando la información y nosotros nos estamos olvidando de pensar, ¿sí? De ser creativos, de tener la iniciativa para algunas cosas. Y que si es mal utilizarla, no, no es mal utilizarla. Es bueno utilizarla, pero de manera responsable. Por ejemplo, si yo voy a hacer alguna actividad, puedo sugerirle a la IA que me proporcione algunas ideas para el desarrollo de cierta actividad y con ello puedo ganar tiempo, ¿sí? Pero en cierta medida también estoy limitando mi posibilidad de ser creativo, ¿sí? Pero estoy haciendo uso de la IA, pero de una manera distinta. Ya no a que me proporcione la información, sino que le estoy pidiendo ideas para yo ser el creador de la información. ¿Listo? Entonces, allí estamos colocando la inteligencia artificial a nuestros servicios y no nosotros al servicio de ella. Lo otro es, cuando nosotros le proporcionamos una pregunta o una información a la IA, pues básicamente ella también se va alimentando con esa información que nosotros le estamos proporcionando, ¿sí? Recordemos que aunque esas inteligencias artificiales están sujetas a unas bases de datos, a medida que ellas interactúen con nosotros, también se van alimentando de esa información que nosotros le vayamos proporcionando. Entonces, cuando nosotros sugerimos una pregunta o sugerimos un tema y nos da esa información, pues ella también va adquiriendo esa información. Lo otro es que creo que los que tienen la cuenta como tal creada de ChatGPT también le da la opción de subir un archivo, de subir un documento. Entonces, cuando tú subes un documento, subes un archivo, estás alimentando esa inteligencia artificial con esa información que le estás proporcionando. Entonces, aquí nos invitan a no dañar el principio ético y en ello se tiene muy en cuenta el respeto a los otros, evitar daños posibles, proteger a las personas mediante sus derechos digitales, que es lo que vemos hoy en día a través de los ciberacosos, cuando se generan esos robos en línea y demás cosas. Y se aboga pues como tal en promover un mundo más justo para todos, que pues eso sería lo ideal. ¿Listo? Bueno, entonces no sé si quieran, si tengan preguntas, si quieran hacer algún aporte a lo que ya hemos venido mencionando para hacer una actividad final y con eso pues ya damos cierre pues como tal a este encuentro. No sé si quieran aportar algo más o damos inicio a esta actividad que tenemos aquí. Bueno, eso básicamente es un quiz sobre lo que hemos venido socializando. Y para ello les voy a compartir el enlace de este quiz a través del chat para que todos lo podamos resolver. ¿Listo? Las preguntas son muy sencillas. Ya les voy a compartir pantalla para que tengan en cuenta pues cómo es la dinámica. Pero antes que nada, déjenlo allí. Un momento, por favor, ya les doy la palabra. Voy a compartirles aquí a través del chat, a través de nuestro chat, el enlace del quiz para que ingresemos a él. Me parece una actividad bastante interesante, muy sencilla de realizar. Es un quiz que tiene unas preguntas y por cada pregunta nos van a dar una ponderación. Yo hice el ejercicio, me adelanté un poquito a ustedes y logré sacar todas las preguntas buenas
y el total fue una ponderación bastante interesante, 50.000 puntos aquí en este quiz millonario. Y me gustaría que de pronto ustedes también contaran con esa posibilidad. ¿Listo? Entonces, venga, yo les comparto pantalla. ¿Dónde estamos? Acá, vamos a la presentación otra vez. Amor, silencio. Bueno, entonces voy a compartirles aquí mi pantalla. Es un ejercicio bastante interesante en Genially. Y bueno, aquí nos dicen quiz millonario. Y se realiza de la siguiente manera. Aquí usted le dan clic donde dice empezar. Inmediatamente les van a aparecer las preguntas, una pregunta con 4 opciones de respuesta. ¿Listo? Y nuestra primera pregunta, que pues en el orden que yo abrí acá sale, es ¿qué se entiende por ciudadanía digital ética? ¿Listo? Entonces acá nos dan las 4 opciones de respuestas y ustedes las pueden tomar. ¿Listo? De acuerdo a lo que hemos mirado. Entonces la primera opción de respuesta que nos dicen que la ciudadanía digital ética representa el comportamiento responsable y consciente en el entorno digital. La segunda opción se refiere al uso de tecnología para fines exclusivamente comerciales, la creación de perfiles en todas las redes sociales y por último la protección de datos personales. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a como les haya presentado usted la pregunta, así mismo escogen la opción correcta y una vez elegida le dan enviar. ¿Listo? Cuando ustedes le dan enviar, allí le dicen si la respuesta fue correcta o fue incorrecta y inmediatamente les aparece la otra pregunta. ¿Listo? Bueno, me comentan, ¿pudieron ingresar? O sea, ¿les abre con normalidad? A mí sí, profe. Ok. A mí ¿Cómo van también. con el ejercicio? ¿Cómo van? ¿Cómo van con ese Sí, ejercicio? señor. Bueno, en mi caso logré acertar a todas las preguntas. Me parecieron muy sencillas y muy lógicas en sus respuestas. Así que espero que a todos ustedes les vaya muy bien también en este ejercicio tan importante. ¿Listo? ¿Cómo van? ¿Cómo van con las preguntas? ¿Cómo van? Ya, profe, ya terminé lo mío. Todas bien. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, sí, señor. Qué chévere, qué chévere. Me alegra escuchar eso.
¿Cuál fue su primera respuesta en esta pregunta? ¿Qué respondió? ¿Qué se entiende por ciudadanía digital ética? ¿Qué se entiende? La primera, el comportamiento responsable y consciente en el entorno digital. Ok, perfecto, muy bien. José, ¿cómo le fue? ¿Cómo le fue en el quiz? A ver. José Jason, tiene la mano levantada aquí, no sé si ibas a intervenir. Démosle la palabra a Guadalupe. Guadalupe, queremos escucharte. Hace rato queremos escucharte. Guadalupe del ¿Me Carmen. escucha, profe? Sí, claro, muy bien. Sí, estoy realizando la prueba, solo que estoy con el lector de pantalla, entonces me demoro un poquito en avanzar. Voy en la cuarta pregunta, pero Ah, hasta bueno, ahora listo, parece perfecto. que voy bien, entonces. Bueno, listo, Sí está perfecto. accesible, solo que me demoro Ajá. porque estoy desde el celular. Bueno, listo, perfecto. Hola, profe, ¿cómo va? ¿Cómo te? José, cuéntanos. Sí, ya terminé. Ya tengo 50.000. Oh, muy bien, felicitaciones. Muchas gracias por la charla. Una interactiva muy buena. Aprendiendo cosas para la vida cotidiana y, pues, todo ese tema de la digitalización y el uso de la tecnología, pues a veces la gente lo usa de manera indiscriminada pensando pues, de que no tiene sus riesgos, pero sí, mucho más que eso. Más allá y conozco personas cercanas que han caído en robos, ¿no? De una manera bastante ingenua y es por eso, pues no sabe proteger sus datos. Sí es, muchas gracias. Creo que quedaron con la mano levantada, tanto José como Guadalupe. Jonier, ¿cómo estás? ¿Se me escucha Puedes ahora? hablar un poquito más fuerte, que se escucha bastante bajito. ¿Escucha? Si te escuchamos, pero muy bajito, puedes hablar un poquito más fuerte o subir el volumen de tu auricular. ¿Estoy allá? Sí, claro, dale. Que ya terminé, profe. Ya terminó la prueba, ¿cómo le fue en el examen? Bien. ¿Todo excelente? Ok, perfecto, me alegra escuchar eso, que les haya ido muy bien en el examen. Realmente estaba muy fácil, muy sencillo, sobre todo pues si prestamos pues mucha atención a lo que estuvimos dialogando a lo largo de la presentación. Profe, disculpe, le iba a hacer una solicitud. Yo tengo una duda. ¿Sí? Era para ver lo del mapa mental. A ver si usted me puede hacer una explicación breve para realizar el mapa mental. ¿Puedes repetir que no te alcancé a escuchar? Que tengo una duda, o sea, era para ver si usted me puede hacer una explicación del mapa mental. Ah, bueno, perfecto, ya ahorita lo hacemos, ¿vale? No, señor, muchas gracias. Bueno. Bueno, entonces quisieras escucharlos un poquito, ¿qué tal les pareció el ejercicio del quiz? ¿Qué tal les pareció? Tenemos bastante participantes, quisiéramos escuchar a los demás. Profe, le habla Guadalupe. Guadalupe, ¿Cuánto? cuéntanos. 50.000 puntos. Uf, 50.000 puntos saqué
Ojalá todas las pruebas fueran así de accesibles. No así de fáciles, porque digamos, no es que sea tan fácil, pero Ajá. digamos sí es muy accesible. Y cuando son los cuestionarios de este estilo, da, digamos, uno se motiva más a avanzar. Cuando a veces son con muchas barreras que son muy visuales, Sí. entonces uno ya ni siquiera el siguiente quiere abrir, pero en esta sí estuvo muy accesible. Ah, bueno, listo, perfecto. Me alegra mucho escuchar eso. Realmente, como tú lo mencionas, es de muy fácil la interacción. Simplemente es esperar a que surja la otra pregunta después de que mandamos cada una de las respuestas. Sí, señor, muchas gracias. ¿No? Karen, Karen Yasmín. Puedes activar tu micrófono, Karen, que está cerrado. Karen Yasmín, tienes la mano levantada. Si de pronto no vas a intervenir, la puedes bajar. Francia Elena. Hola, buenas noches. Bueno, respecto a la actividad me parece muy interesante, o sea, es algo muy didáctico y pues sus respuestas pienso que no todas las teníamos que saber, pero sí responderlas sobre relacionado como desde lo ético, sobre lo que uno que pensaba respecto a como a cada pregunta que se hacía. Entonces, o sea, no es que tuviera que uno que saberse la respuesta como tal, sino que como uno como va ligado a la ética, a lo que uno puede hacer, a lo que uno piensa ética y moralmente, entonces así mismo responder. En mi caso, pues Sí. aquí los lo más. Qué bueno, me alegra mucho escuchar eso. Se fue tu audio. Bueno, ya para terminar, quisiera que dos estudiantes, nos generaran dos conclusiones de todo el ejercicio que hemos realizado, ¿sí? Si gustan, pueden activar el micrófono y activar su cámara para verlos, ¿sí? Que nos generen dos conclusiones sobre estos temas que hemos desarrollado en este corto espacio. No les dé pena participar, pueden activar su micrófono. Por aquí José Jason dejó la mano levantada, Guadalupe también dejó la mano levantada, Francia Elena también dejó la mano levantada, pueden bajarla si no van a intervenir. Muchas gracias, estimados estudiantes. A ver, ¿quién puede proporcionarnos una conclusión de este encuentro que hemos tenido el día de hoy? ¿Alguien que desea intervenir? Si gusta, pueden activar su cámara, no hay ningún problema para verlos, para conocerlos y conocer esas apreciaciones de cada uno de ustedes sobre lo que hemos abordado. No les dé pena, por favor, pueden hacerlo sin ningún problema. Estamos para escucharlos, para aprender también de ustedes. Recordemos que eso es un proceso de aprendizaje también colectivo y lo más importante es esa posibilidad de escucharlos y de interactuar con cada uno de ustedes. Pues como pueden ver a través de nuestra presentación, aquí tenemos dos conclusiones importantes.
pero para mí lo más importante es lo que ustedes puedan producir. Entonces, por eso me interesa escucharlos. No importa si ya haya tenido intervención anteriormente, lo pueden hacer. Y si no tenemos cámara, profe, ¿cómo haríamos? Ah, no importa, lo pueden expresar así normal, con su audio. Bueno, en Cuando es- conclusión, que debemos ser unas personas muy responsables en la ética, tanto como en la moral, de saber qué información suministrar y en el uso de las redes sociales, tener precaución y cuidados en todo lo que realicemos. Es que hubieron tantas cosas importantes. Que debemos siempre aplicar la ética en nuestra vida cotidiana sin importar dónde estemos, sea nuestro trabajo, estando aquí en esta área de la universidad, ser transparentes y no siempre suministrarle a las IA, a la inteligencia artificial, toda la información que ellas quieran hacer, sino que nosotros también podamos no limitar las capacidades que tenemos como seres humanos. Bueno, eso es lo que puedo resaltar. Muchas gracias. ¿Alguien más que desea intervenir? José Jason. Sí, profe, me gustó que en cuanto a lo ético y lo moral, pues todos tenemos libertades para expresarnos y hacer las cosas que nos gusten de la manera justa. Pero también es importante que reconozcamos y entendamos que donde esas libertades terminan donde comienzan los derechos de las demás personas. Y en cuanto a redes sociales y todo lo demás, sabemos que pues, debemos de mantener o tener un pensamiento crítico, pero no para de pronto fomentar o ir más allá del límite de lo que encierra la ética y lo moral, sino al contrario para construir y desarrollarnos como personas. Y también, pues, me parece interesante que la parte ética y moral la manejen las personas, no la. Muchísimas gracias, estimado José Jason. Agradecerle por su participación activa en el encuentro, pues la idea es que todos puedan estar en la misma sintonía. Entonces, aquí pues nos hacen unas aclaraciones importantes que debemos considerar, y es que la falta de marcos éticos claros podrían llevar a consecuencias no deseadas como la discriminación algorítmica, la pérdida de empleos, lo que yo les decía hace un momento, la erosión de la privacidad, que es algo que se está muy vulnerable hoy en día, y por lo tanto es crucial que los gobiernos, las empresas y los investigadores trabajen juntos para establecer normas y directrices que garanticen que la IA se desarrolle y se utilice de manera ética y responsable, priorizando el bienestar humano y el bien común, que pues eso es lo que se debería. Se reconoce que es indispensable promover la educación y la conciencia pública sobre los desafíos éticos de esta tecnología. Además, es esencial establecer mecanismos de supervisión y de regulación que permitan corregir el rumbo en caso de desviaciones y asegurar que la IA se utilice para el beneficio de toda la humanidad y no para unos pocos. Inclusive hace algunos días, por allá en una institución de Bogotá, estaban haciendo unas instrucciones a estudiantes de colegio sobre la utilización responsable de la IA, especialmente para la generación de nuevas oportunidades, tanto de empleo como de destrezas de los mismos estudiantes en el ámbito educativo. Creo que esta iniciativa es positiva y que seguramente se debería implementar en diferentes instituciones, especialmente las más apartadas, las que se encuentran en zonas rurales, porque pues a estas comunidades es donde la educación pues no es igualitaria con la del centro del país y donde los saberes y conocimientos pues realmente van a ser
totalmente diferentes para este tipo de población. Entonces, de ahí que hablar de una cultura digital, pues que realmente sea inclusiva, ¿sí? Y que no excluya, digámoslo así, a los otros, porque pues se nos irían quedando pues en la periferia, y lo ideal es que todos como sociedad avancemos al mismo ritmo. Entonces, agradecerles a todos por su valiosa participación. Me encantó mucho compartir este espacio con cada uno de ustedes. Realmente esto nos acerca un poquito más, este tipo de conexiones, de espacios. Y nada, con relación a las actividades del curso, pues sabemos que son tres momentos importantes. El primero tiene que ver con el mapa mental y el segundo con el audio podcast. ¿Listo? Ese mapa mental deben plantearlo sobre esos momentos en los cuales ustedes como personas, como seres humanos, les toca tomar decisiones éticas. Por ejemplo, una situación muy común en algunos sectores tiene que ver con el mal manejo de las basuras, ¿sí? A veces hay comunidades o grupos de personas que sacan las basuras en los horarios que no son, o sea, muchísimo antes o un día antes de que pase el carro, donde finalmente pues se genera pues un riego como tal de la basura, ¿sí? Porque pues los animalitos, tanto perros como gatos o a veces botan la basura, la desorganizan, y eso pues lo que genera pues es una contaminación en el entorno, ¿sí? Entonces allí ya tenemos una situación en la cual muchos de nosotros tomamos decisiones, donde se espera pues que nosotros tomemos decisiones. No sé si en el caso de alguno de ustedes pues toman alguna decisión ética frente al asunto. Si de pronto hablan con los vecinos indicándole, vecino, creo que no sería bueno que sacaran la basura antes, porque sabemos que los animalitos las pueden tirar y eso lo que puede generar es una contaminación donde finalmente quienes son los más afectados son los niños por su estado de vulnerabilidad y bueno, entonces ya ustedes entran como a esa forma en la cual van a presentar cómo ustedes actuarían frente a situaciones como esas, ¿sí? En el caso de si conocen, por ejemplo, algún compañero que se le dificulta el desarrollo de las actividades y si usted tiene ni idea de cómo se desarrolla el trabajo, pues indicarle, ¿sí? De qué manera él podría desarrollar la actividad, ya que ustedes está en sus manos, digámoslo así, la posibilidad de que ese compañero pueda sacar una buena nota. Entonces, esta situación que van a abordar en el mapa, ¿sí? Y la idea no es que de pronto en el mapa ustedes planteen una pedagogía, sino que demuestren cómo ustedes como personas abordarían esa situación, ¿sí? Porque pues muchos lo han hecho de modo pedagógico, ¿sí? Indicando cómo podría hacerse, y la idea es escucharlos a ustedes como estudiantes, es decir, cómo ustedes abordan esas situaciones, esas problemáticas, ¿sí? La misma situación que tomen para el mapa deben abordarla en el podcast como para ir llevando la secuencia del tema, ¿sí? Y no desviarnos, ¿sí? En el podcast, pues básicamente lo que se espera es que no sea únicamente la IA quien hable o la IA quien exponga, porque muchos han grabado su podcast y la IA es la que ha generado pues todos los argumentos. O sea, la idea no es escuchar simplemente a la IA, sino saber ustedes como ciudadanos, como estudiantes, cómo abordan esos dilemas éticos en sus comunidades. Entonces, la IA tiene que servir, nos debe servir como instrumento de pregunta y nosotros como estudiantes generamos esas respuestas. ¿Listo? Lo otro son los comentarios. En el foro únicamente deben publicar el audio podcast, ¿sí? El mapa mental no es necesario que lo suban al foro, ¿listo? Únicamente publican el podcast sobre la situación ética. ¿Qué más deben hacer en el foro? Realizar comentarios a los podcasts que publiquen sus compañeros, ¿sí? Si, por ejemplo, el tema que planteó el compañero les generó alguna inquietud o si desean aportar o más bien generar alguna pregunta al compañero sobre la forma en la cual él planteó sus argumentos o si ustedes consideran que debió haber incluido algo adicional o si dejó, no sé, de lado alguna idea relevante, pues también hacer ese comentario sobre esa perspectiva, teniendo en cuenta pues las normas de etiqueta, siendo pues muy respetuosos con los compañeros al momento de generar sus argumentos y aportes
en ese sentido, ¿sí? La idea con los comentarios es como generar un espacio de debate, ¿sí? De debate, de participación, de que todos estemos como en sintonía también, revisando cómo lo está haciendo el compañero, si lo está haciendo bien o si consideramos que debe mejorar. Bueno, entonces la idea es básicamente con esto. Entonces, los comentarios también hacen parte de ese proceso de calificación. Entonces, por eso es importante que ustedes realicen comentarios a esos audios que los compañeros compartan en el foro de discusión. ¿Listo? Y finalmente, se debe hacer una reflexión. La reflexión únicamente va en el documento formato anexo. Entonces, ¿qué elementos deben incluir finalmente en el documento anexo? Deben incluir el mapa mental, el enlace del podcast y la reflexión. ¿Listo? La reflexión como tal, como ustedes muy bien saben, se va a realizar sobre un documento muy específico que el mismo formato anexo le indica, al igual que la guía de actividades. ¿Listo? En la reflexión, lo ideal es que ustedes realmente generen un proceso muy consciente, ¿sí? Nos interesa que sean ustedes mismos quienes planteen esa reflexión. ¿Listo? Porque pues eso es lo que buscamos con el curso de ética y ciudadanía y con los objetivos de aprendizaje de esta comunidad. Entonces, eso pues es básicamente el ejercicio. Es importante que además de las nociones personales, también si tienen la posibilidad de apoyar sus argumentos con esos documentos que se han propuesto en esta fase 2 del curso. Recuerden que cuando se proponen documentos, no es simplemente para que nosotros seguramente nos informemos sobre su contenido, sino que nos sirvan de soporte para argumentar cada una de nuestras ideas al momento de desarrollar, ya sea el mapa mental, el podcast y finalmente pues la reflexión que es así debe partir de lo que nos propone pues el autor como tal. ¿Listo? También Profe, recordarles, ¿sí? qué pena yo interrumpirle. Tranquila. Es que con el mapa mental, pues hay que hacerlo de un solo tema. Por ejemplo, el de las basuras, entonces es solo un tema, de un tema. Efectivamente, la idea es hacerlo sobre un tema para no ampliar, digámoslo así, el ejercicio, sino que sobre ese tema realmente ustedes expongan esas emociones, esos sentimientos, ¿sí? Y esas acciones que ustedes emprenden cuando encuentran situaciones como estas. Que yo ya lo tenía hecho, pero yo lo había hecho yo lo había hecho diferente. O sea, pues un En el ejemplo, mapa en el mapa pueden exponer diferentes situaciones, pero ya al momento de realizar el podcast, sí deben enfocarse en una sola situación, porque la idea es que ustedes profundicen sobre esa cuestión como tal y que al momento de generar las preguntas, si van a hacer una o dos, que sea específicamente sobre ese tema que hayan elegido. ya. ¿Sí? Y yo lo que tengo, pues bueno, ya lo entendí. Por ejemplo, la segunda parte de eso de la IA, eso sí como que, ¿cómo Sí, hace? O sea, hago mi podcast y ahí sí con yo estoy relación a como la más. IA, con relación a la IA, pues algunas personas que se le han dificultado de pronto identificar alguna herramienta de inteligencia artificial que les genere pregunta, lo que han optado es por mencionar qué tipo de inteligencia artificial utilizaron para generar las preguntas en su audio y pues ellos mismos generan las respuestas, ¿sí? Es decir, utilicé tal inteligencia artificial para las preguntas y la primera pregunta fue esta y mi respuesta es la siguiente. Bueno, entonces lo han planteado de esa manera y pues también me parece pues un argumento válido porque pues uno debe entender de que no todos los estudiantes tienen, digámoslo así, muchas habilidades en el manejo pues de estos recursos tecnológicos. Entonces es como aceptable esa parte. ¿Listo? Porque lo que busca entonces es que una IA le hable a uno. Eso es lo que se busca con el ejercicio, ¿cierto? Exactamente. O sea, la inteligencia artificial Meterla ahí en ese le podcast. plantea la pregunta sobre el tema y usted como estudiante genera una respuesta de manera argumentada. Entonces, por eso Ya. lo ideal no es que de pronto generemos muchas preguntas, sino que sea una o dos, porque el tiempo que tenemos para el podcast es de 3 minutos. Entonces, debemos aprovechar también ese tiempo, sobre todo en esa respuesta que vamos a generar,
y no tanto en las preguntas, no enfocarnos tanto en las preguntas, sino que sean una o dos preguntas, pero que las podamos responder en esos 3 minutos que tenemos para el podcast, ¿sí? Recordemos que el podcast debe tener una estructura, ¿sí? Una introducción, donde en esa introducción, pues ustedes básicamente van a hacer su presentación como estudiantes y con ello la presentación del tema o de la situación a la cual ustedes van a desarrollar. Posteriormente desarrollan la situación y en el desarrollo de la situación plantean pues como tal la pregunta o la guía le plantea la pregunta y finalmente pues ustedes desarrollan un interrogante y llegan a una conclusión. ¿Listo? Que eso pues es lo ideal que se espera. Entonces para ello tenemos solamente 3 minutos. Entonces en el primer minuto podemos hacer esta primera parte, en el segundo minuto el desarrollo y en la tercera pues establecer como las conclusiones teniendo en cuenta la pregunta que nos ha generado la IA. Soy como muy práctico, ¿sí? Muchas gracias, ya me quedó muy claro. Sí, ustedes pueden elaborar un libreto, pueden hacer un ensayo primero, ¿listo? Cuando ya tengan su libreto listo, entonces pueden iniciar con la grabación, ¿sí? O sea, no todo uno lo puede hacer, digámoslo así, de manera directa, sino que ustedes organizadamente, pues pueden organizar, bueno, la primera parte del podcast, la voy a hacer de esta manera, la segunda, pues como tal, la pregunta con la IA y su respuesta, y finalmente, pues como la conclusión de la situación, ¿listo? Entonces, de esa manera les queda bien organizadito el podcast y con ellos pues también nos facilitan a nosotros como tutores el proceso de calificación, porque es más fácil calificar un trabajo que esté excelentemente presentado que un trabajo que seguramente nos toque revisar pues con mucho detenimiento para mirar de qué manera pues poder generar una buena retroalimentación en ese sentido. ¿Listo? Tutor, una pregunta. Sí. Sí, le escucho. Ok. Yo tengo una inquietud, de acuerdo a lo que usted dijo, porque yo ya subí mi podcast al grupo. Yo lo hice de forma como si fuera una entrevista, ¿cierto? Hice la presentación pues mía y todo, y pues qué tema estaba abordando y las preguntas y todo, pero le hice como que yo hice dos voces, pues, la del entrevistador y yo siendo pues la persona que estaba como dando la información todo de la situación problema. Entonces, como ya tendría que volver a modificar como el podcast para poder decir que yo lo hice con la IA de ChatGPT, algo así. O lo puedo poner ahí en el trabajo como una bibliografía abajo que diga mi podcast lo realicé con la aplicación IA ChatGPT. Pues no es necesario volverlo a modificar, simplemente, como te digo, o sea, lo que han hecho algunos estudiantes es en el proceso de disertación han manifestado qué tipo de IA utilizaron en el planteamiento del ejercicio, ¿sí? Entonces, algunos han iniciado para esta actividad, utilicé esta inteligencia artificial, la cual me generó la siguiente pregunta, ¿sí? Otros sí han apropiado inteligencias artificiales que pues básicamente las escuchamos dentro del podcast haciéndole las preguntas al estudiante. También hemos encontrado algunos podcasts donde es la inteligencia artificial que desarrolla la pregunta proporcionada por el estudiante, lo que es todo lo contrario, ¿sí? Es la IA quien debe plantearnos la pregunta y nosotros generar la respuesta, porque lo que nosotros necesitamos es escuchar es al estudiante cómo él afronta ese tipo de situaciones muchas veces en su territorio y en su cotidianidad. ¿Listo? Gracias. Bueno, entonces vamos a detener la grabación. Agradecerles a todos por su valiosa participación. Me gustó que estuvieran activos dentro de este proceso y realmente fue para mí muy gratificante tener esa posibilidad de interacción, conocerlos un poco y bueno, los que seguramente no pudieron participar, nos veremos en la próxima, en la réplica de este encuentro. Ojalá también la puedan aprovechar y puedan generar una participación bastante importante. Si ustedes conocen estudiantes que hayan matriculado el curso y que son de sus regiones y que no hayan podido participar, pues indicarles que va a haber una réplica de esta interacción. Entonces, a todos,
una feliz noche, un feliz descanso, que repongan energía para que sigan continuando con el desarrollo de cada una de esas responsabilidades diarias. Un abrazo para todos desde Santander de Quilichao. Que estén muy bien, que descansen. Chao, profe. Muchas gracias, profe. Feliz noche. Bueno, feliz noche.